¿Cómo están mis queridos niños de tercer grado de la institución educativa 21015? Bien, bienvenidos a esta nueva clase del día de hoy. Siempre recordando que estamos trabajando también conjuntamente con lo que nos da la web de Aprendo en Casa. Entonces también ahí pueden revisar las fichas que nos hacen llegar. Bien, mis queridos niños, hoy vamos a trabajar un área muy bonita. Vamos a continuar lo que hicimos el día martes, en la cual leímos un reportaje. Y para poder hacer ese reportaje teníamos que hacer una entrevista. Entonces acá nos dice que vamos a trabajar el día de hoy, que nuestra clase será entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Muy bien, mis queridos niños, no sin antes recordarte que durante esta semana has tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso tradicional. También aprendiste cómo se organiza un reportaje y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas. Entonces, hoy tendrás la oportunidad, chicos, ya listo, de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Muy bien, mis queridos niños, entonces como siempre te muestro aquí cuál es tu propósito. ¿A dónde queremos llegar? ¿Ya? ¿Queremos llegar nosotros en qué? En que hoy vamos a entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí. Primero, ¿qué vamos a hacer? Me dice bien claro acá. Lo que tenemos que hacer es ubica en la sección de recursos la ficha Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Lee en silencio la entrevista, luego realiza una segunda lectura y responde las siguientes preguntas. Esto vas a encontrar tú en la web de Aprende en Casa. Y vamos a verlo, vamos a revisarlo. Tenemos aquí nosotros entonces la primera parte. Dice ahora, ¿no? Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. 9 de enero de 2020. Y si puedes observar aquí, te está dando, dice, presentación del entrevistado, ¿no? Entonces acá dice, don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayaico, un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Entonces, mira, aquí está una pequeña presentación del entrevistado. Luego de aquí viene, mira, todo lo que es cuerpo o cuestionario. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. ¿Y qué le está haciendo? Le está haciendo una entrevista a través de preguntas. Mira, a través de preguntas. Entonces aquí, el que le hace el reportaje le hace la pregunta y esta es la respuesta del entrevistado. En este caso, del señor Eloy. La otra pregunta, ¿cómo aprendió a confeccionar su propio traje? También aquí está contando, ¿ves? Bien, continuamos, porque ya eso tú lo vas a leer más detalladamente cuando estés en casa, ¿ya? Entonces aquí también continúa también el texto, sigue la entrevista, le sigue haciendo preguntas acá, mira. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Y él aquí también cuenta muchas cosas, no son frases cortas, ¿no? Están aquí, todo lo que expresa o lo que ha expresado está aquí.
cuál es la función principal del corochano, qué banda los acompañaba, cuál era la comida tradicional, cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición. Entonces, todas estas son respuestas del entrevistado, del señor Eloy. Y dice, mire, ve, si te das cuenta, también aquí está señalando algo muy importante, que es el cierre de la entrevista. Dice, finalmente, o sea, el reportero le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esta danza para los huanuqueños? Y aquí responde, es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. ¿Ya? Muy bien, entonces esto tú lo vas a leer más profundamente posteriormente, ¿ya? Entonces, una vez que has leído todo lo que es el texto o la muestra que te está dando, dice que responde las siguientes preguntas. Usa tu cuaderno u hoja de reuso. Entonces vas a responder estas preguntas. De acuerdo a lo que has leído, tú vas a responderlas. Por ejemplo, la primera pregunta te dice, ¿quién es la persona entrevistada? Tú te vas a dar cuenta, ¿a quién entrevistaron? A ver. Muy bien, sí, es al señor Eloy Flores. ¿Quién es el entrevistador? ¿No? ¿Quién es el entrevistador? Ahí dice, arribita dice, ahora. Debe ser un diario, ¿verdad? Un periódico. Entonces el entrevistador es el diario Ahora, ¿no? Una persona que representaba al diario Ahora. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Si tú has revisado la información, o sea que viene a ser la presentación del entrevistado, ¿qué hay? Su nombre, ¿qué más había? Sus cualidades, también había su nacimiento y algunas experiencias vividas. ¿Ya? Ahí está, muy bien. ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Bien, mi pequeño, entonces tú ahí como lo vas a leer, yo sé que tú lo vas a comprender y ahí vas a encontrar la respuesta y vas a responder esto, ¿ya? ¿Qué dice el entrevistado de la función? Acá, al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Dice que al final. Al final, ¿en dónde estaba? En el cierre, ¿no? Entonces, fíjate ahí, revisa ahí el texto que te ha dado, fíjate en el cierre y ahí vas a responder esta pregunta, ¿ya? Eso te lo dejo a ti porque tú eres muy inteligente y puedes avanzar, ¿ya? Con ayuda de la lectura vas a poder responder estas preguntas. Muy bien, continuamos. Quiero darte a conocer qué es la entrevista. ¿Ya? Mira, ve. La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. Cualquiera de estos temas puede ser, ¿no es cierto? Mediante una serie de preguntas. Siempre cuando vayas a hacer tu entrevista, entonces siempre va a estar las preguntas. Ahora, la persona que hace las preguntas, en caso como este señor le está haciendo la pregunta, se llama entrevistador. Y la persona que responde, que ella está respondiendo a sus preguntas, se llama entrevistada. En este caso, como es mujer, le estamos poniendo entrevistada. ¿Ves? Entonces ya estamos conociendo qué es la entrevista. Entonces, sobre todo eso, conoce que es para obtener información de un tema. Hay dos personas, en este caso, bueno, hay el entrevistador y el entrevistado. Ya, eso también hay que conocer. Muy bien. Luego, dialoga con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Vas a dialogar con tu familiar, con la persona que siempre te acompaña y te guía también en tus tareitas, ¿ya? Y vas a responder. La primera pregunta, mira, ve. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esa entrevista? ¿Qué crees que habrá hecho el señor para poder presentar esa entrevista del señor Eloy? Pues de hecho, ¿no? Tuvo que prepararse, buscar también a la persona
adecuada para hacer la entrevista, ¿no? Entonces aquí tú vas a poner tus ideas, lo que tú piensas, ¿ya? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Cómo crees que habrá preparado su entrevista? Entonces, de hecho, pues de frente no va a decir, ya. O sea, de repente decir, mañana voy a hacer entrevista a tal persona y ya, nada más. ¿Crees que habrá sido así? No, ¿verdad? Pues esta persona para hacer su entrevista se ha preparado mediante de repente una planificación. Ha tenido que planificarse, ¿ya? Para saber qué preguntas va a hacer, a quién va a entrevistar y cómo hará la entrevista. Eso es planificación, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Ya hace un momento leímos qué cosa era entrevista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer una entrevista? Entonces, el propósito de una entrevista es ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Es qué cosa? Obtener información de un tema o también de una persona. ¿Ya? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? ¿Ah? O sea, porque ahorita tú solamente vas a hacer entrevista. Luego, de repente, la otra semana, ya esa entrevista que realizaste el día de hoy, lo vas a convertir en un reportaje, ¿ya? Pero para eso te pregunto, ¿crees que hacer una entrevista te brinda información? Pues claro que sí, muy bien. Sí te brinda información sobre lo que quieres saber y al final, claro, sí, vas a poder elaborar tu reportaje. Muy bien. Entonces, vamos a leer qué nos pide acá. La maestra nos dice, retorna al texto y ubica las partes de la entrevista. Ojo, estamos viendo de la entrevista. Sus partes de la entrevista, ¿cuáles son? A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos aquí nosotros. De hecho, también tiene aquí quién es el que entrevista. Tenemos aquí también el título. ¿Qué más viene? Ahora, sus partes. ¿Cuáles serían sus partes? Presentación del entrevistado. Primero siempre tiene que haber una presentación. Cuerpo o cuestionario. ¿Dónde qué? Donde están las preguntas y respuestas. Mira, todos son preguntas y respuestas. Todo, hasta acá. Y también, ¿qué cosa tenemos que considerar? Que tiene cierre. Entonces, estamos viendo tres partes aquí en este texto de una entrevista. Recuerda, a ver, repitamos. Sería presentación del entrevistado. Segundo, cuerpo cuestionario. Y tercero, el cierre. ¿Ya? Entonces, a ver, ya revisamos. Ya ubicamos las partes. Ahora, recuerda, el propósito de nuestra actividad es entrevistar a los miembros de tu familia. O puede ser solamente uno, ¿ya? A un miembro de familia nomás también puede ser. Para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Eso es el tema que tienes que hacer. Tu entrevista va a ser sobre este tema, ¿ya? Pero dentro de este tema general, puedes sacar otros, ¿ya? Que después te vamos a ir explicando. A ver, dice, ¿qué más? En la región que vives. Bien, entonces, luego organiza la información para el reportaje que estás elaborando. Vas a ir organizando. Ahora prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia o a la persona que escogiste. Porque te acuerdas que el día martes te dije, ya anda viendo a qué persona vas a escoger para poder hacer tu reportaje. Pero para eso tienes que hacer primero una entrevista. Y el día de hoy estamos haciendo solo la entrevista, ¿ya? Entonces, si ya escogiste a un familiar, genial, listo. Y dice, usa tu cuaderno u hojas de reuso. Ten en cuenta estas preguntas. A ver, vamos a revisar. Entonces acá, ten en cuenta estas preguntas. ¿Cuáles serán estas preguntas? Ahí está. Lo que siempre también todo tenemos que hacer es planificar. Debo saber para qué realizaré la entrevista, a quiénes entrevistaré y cómo lo haré. ¿Ya? Entonces aquí tú también tienes que planificarte para saber durante el transcurso después cómo vas a ir elaborando tu entrevista.
Pero sobre todo, ¿para qué realizaré la entrevista? ¿Para qué vas a realizar? Muy bien, vas a realizar para obtener información sobre ¿qué? ¿Qué era? Sobre las manifestaciones culturales, ¿no? Ya, entonces eso tienes que ver bien. ¿A quiénes entrevistaré? Si ya escogiste a tu persona, entonces aquí entrevistaré a mi papá llamado, ya tú pones el nombre, o de repente a la mamá, o de repente a un tío, o la abuelita, ¿no? Entonces no sé qué personaje habrás escrito, entonces tú completas aquí, ¿ya? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Pues te vas a preparar qué preguntas realizar, cómo te vas a presentar, ¿no? Qué día de repente lo vas a realizar, ¿no? Entonces eso de aquí, ¿cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? ¿Listo? Muy bien, entonces aquí estamos primero planificando. Muy bien. Ahora, una vez que hayas planificado, mira, ahora sí, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia o a la familia que escogiste y prepara los materiales que vas a necesitar. Ojo chicos, aquí también, de repente tú puedes hacer la entrevista a tu abuelito o tu papá o tu mamá que escogiste y para que de repente no te demores en escribir, una ayudadita puede ser ¿qué cosa? Que uses tu celular, la grabadora de tu celular. Le vas haciendo las preguntas y la persona te va respondiendo, ¿no? O sea, te puedes ayudar con tu celular también. Y así que cuando después vayas a plasmar en tu hoja, entonces ya tengas ahí grabado y no se te olvide de repente lo que te ha dicho, ¿ya? Entonces aquí puede ser una ayudadita también con tu celular. Le grabas la conversación, no es necesario video, solamente la conversación que han tenido le grabas para que después puedas realizar tu texto de entrevista, ¿ya? Ahora dice, este esquema te puede ayudar. Acá la chica nos dice, mira este esquema. Tienes que tener en cuenta las partes de la entrevista. Entrevista, presentación del entrevistado, ¿no? Tienes que tener en cuenta estas tres partes primero. Saber esto, presentación del entrevistado, cuerpo cuestionario y el cierre. Ahora, pero para hacer esto, tienes que tener entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Pues tú, ¿no es cierto? Aquí vas a poner tu nombre y apellidos, nombre completos y apellidos. La fecha, como como hoy es 17, ¿no? Hoy es 17 de julio, entonces aquí fecha pondrás 17 de julio del 2020, porque hoy le vas a hacer la entrevista. Ahora aquí, entrevistados. Aquí vas a colocar el nombre de los entrevistados. Pero si es uno nada más colocas, ¿ya? Porque recuerda que de repente también puedes coger solamente una persona que te cuente sobre alguna diversidad cultural, ya sea de nuestra región, porque ya te mostré quién es nuestra región, o también puede ser de donde ellos han venido. Por ejemplo, como ya sabes, hay algunos papitos, mamitas que vienen de otros lugares. Algunos son de Trujillo, algunos son de Ayacucho, ¿no? Entonces le puedes hacer preguntas a ellos, ¿ya? Y aquí, tema. Tú vas a escoger ya el tema. Dentro de la diversidad cultural, vas a escoger un tema. Puede ser, a ver, si el papá es de Ayacucho, por ejemplo, vas a preguntarle, hacerle preguntas referente a la danza típica de repente del lugar donde él vive. O si no, como puede ser también de nuestra región, puedes hablar también de nuestro distrito, ¿no? Describir, o de repente que la persona a quien vas a entrevistar te cuente las danzas que hay o que existen en Mala, por ejemplo, ¿no? O comida. Entonces aquí el tema también tú lo vas a escoger, ¿ya? Entonces hasta aquí ya vamos completando, mira. Entrevistador, tu nombre y apellidos. Fecha, la fecha de hoy porque hoy estás entrevistando. Entrevistados, vas a poner el nombre de la persona a quien vas a entrevistar. Y aquí vas a colocar el tema que has escogido de acuerdo a la diversidad cultural. Muy bien. Ahora, dice, con la información anterior realizada, ya prepara tu guía de entrevista en una hoja de reuso. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Te dice, guía de entrevista. Nuevamente, entrevistador, ya colocaste hace un momento. ¿Qué debes colocar? Tu nombre. Fecha, la de hoy, 17 de julio de 2020.
Nombre del entrevistado, aquí colocas el nombre de la persona que tú escogiste. Tema, como ya lo escogiste anteriormente, ¿te acuerdas? Anteriormente ya escogiste el tema, entonces aquí colocas el tema. Por ejemplo, si es danzas, aquí, la danza típica de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Presentación de la persona a entrevistar, aquí, acuérdate, ¿qué debes colocar? Sobre todo, primero sus nombres, ¿qué más? De repente decir sus cualidades, su fecha de nacimiento y anotar algunas experiencias, ¿ya? Y de ahí ya viene tu cuerpo o cuestionario. Por ejemplo, algunas preguntas. Estos son ejemplos de algunas preguntas, pero tú también los puedes cambiar, ¿ya? Puedes cambiar por otras preguntas, de acuerdo al tema que has elegido. En este caso, por ejemplo, su tema me parece que es ¿qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? Entonces aquí a la persona que tú escogiste te va a responder. ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Entonces, miren chicos, aquí por ejemplo en este caso se refiere a qué tema. Creo que se refiere más bien, porque mira, habla de costumbres, habla de danza, habla de platos típicos, habla de tradiciones y costumbres. Entonces, ¿cuál es el tema aquí de esta guía de entrevista? Sería manifestaciones culturales. Por ejemplo, aquí se podría poner entonces el tema manifestaciones culturales, un ejemplo, ¿no? Del distrito de Mala, ¿ya? Y el cierre, aquí, mira, el cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista. Recuerda también que tu entrevista lo puedes cerrar también con una pregunta. Esa pregunta que sea como una pregunta que te responda que sea a manera de reflexión para todas las personas que lo lean, ¿no? Entonces, a ver, de repente puedes preguntar, a ver, ¿qué piensa usted o qué opina o qué consejo da a las personas que les gusta de repente mucho, por ejemplo, o que no le gusta llevar las tradiciones de nuestro distrito, ¿no? ¿Qué opina usted, no? ¿O qué le parece, no? Entonces también igual, a través de una pregunta también le vas a hacer, pero ese tiene que terminar como a manera de reflexión, ¿ya? Chicos, recuerden que esto es un ejemplo. Tú vas a escoger tu tema, tú vas a escoger también qué preguntas te puedes ayudar con estas preguntas y vas a ser relacionado con las manifestaciones culturales, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Muy bien, mis queridos pequeños. A ver, ahora, mírame, que nos sigue diciendo acá también ya una reportera. Para tener en cuenta, ahora, reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Tienes que reunir a tu familia, o sobre todo, más que todo, a la persona que vas a entrevistar. Le vas a decir primero, le vas a explicar el propósito de tu entrevista, que quieres de repente informarte más, conocer más, ¿no? Diles también que tú asumirás el rol de reportero y los entrevistarás para recoger información sobre el tema que has elegido. Mira, puede ser danzas, puede ser comidas, otras costumbres y tradiciones de tu región, ¿no? Porque hay tantas danzas, tantas comidas típicas, tantas costumbres y tradiciones muy bonitas que existen en nuestro Perú. Pero es de acuerdo, primero puede ser de tu región o si no de donde vienen tus papitos o mamita o la abuelita o el abuelito, ¿ya? Muy bien. Acuerda con ellos de la fecha en que se realizará la entrevista. Entonces, para eso, ya tempranito, como yo te envío tu trabajo temprano, entonces de temprano le dices a quien vas a entrevistar, le vas a decir, hoy te voy a hacer una entrevista, ¿ya? Muy bien. Prepara y lee las preguntas con anticipación. Antes de hacerle la pregunta, antes de entrevistar a la persona, tienes que hacer tus preguntas, ¿ya? Porque no vaya a ser de que te voy a entrevistar y que así de la mente te venga preguntas. No, porque no se vería bien así una entrevista. Ensaya frente a un familiar cómo formularías las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas.
¿por qué repreguntas? Porque de repente le haces una primera pregunta y te responde algo muy corto, que de repente no te va a servir mucho para tu reportaje que vas a realizar, ¿no? Entonces tú mientras más información tengas, más bonito va a salir tu reportaje que vas a hacerlo durante la otra semana. Entonces, si tú ves que es muy corta la respuesta que te da, entonces hazle otra repregunta de acuerdo a la misma pregunta que le hiciste, ¿no? Un poquito más extenso de repente. Por eso dice acá, para obtener la información que necesitas. Luego, reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar. ¿Ves aquí lo que te decía? Que puedes utilizar tu celular, ¿ya? Para grabar o anotar la información que recojas como resultado de la entrevista. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora, listo, chicos. ¿Ya? Dice, ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Vamos, tú puedes. Ten en cuenta las siguientes acciones. Vamos a recordar las siguientes acciones que debes tener en cuenta. Primero, reúnete con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. Muy bien. 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como investigador. Otro dato muy importante. Cuando vas a encontrarte con la persona que vas a entrevistar, le vas a decir el motivo de tu entrevista y también tienes que presentarte tú como entrevistador que eres. Tercero, vamos a ver. Aquí está la guía de entrevista que tienes que hacer, ¿ves? Esto ya lo tienes que tener ya listo cuando vas a ¿qué? Dice, solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. ¿Y eso dónde está? Aquí, donde dice presentación de la persona a entrevistar. Aquí vas a hacer este tercer paso. Cuarto, formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. Entonces acá están, por ejemplo, aquí ya en el cuerpo, donde están las preguntas. ¿Qué te dicen? Estas preguntas tú debes formularlas con claridad, ¿ya? Para que la persona, en este caso la persona entrevistada, te escuche claramente y no esté de repente ¿qué? ¿O qué pregunta me hiciste? ¿O repíteme la pregunta? No queremos estar en eso, ¿no? Queremos ser fuertes, claros, decir la pregunta para que el entrevistado me pueda responder. Quinto, repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. Lo que mencionamos también hace unos momentos, ¿no? Hacer la repregunta para que tu información se extienda más, porque de repente es muy corta y no va a servir de mucho para tu reportaje. Bien, 6. Realiza un cierre de la entrevista y agradece también por la información que te ha brindado. Aquí vas a hacer, ¿te acuerdas que te dije? Aquí vas a hacer tu cierre también a manera de otra pregunta y él te va a responder, pero esa pregunta que sea también una respuesta, ya te dije, a manera de reflexión, ¿ya? Y una vez que terminas, no olvides de agradecerle por la información que te ha brindado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, chicos. Luego de la entrevista, lee las anotaciones. O sea, tú vas a entrevistar, le vas a decir muchas gracias, todo. Ya, listo. Vas ahí a tu mesita y vas a leer las anotaciones o escucha la información que recogiste, porque de repente lo escogiste grabándole en tu celular, ¿no? Y vas a organizar organiza su presentación. De todo lo que te dijo, lo vas a comenzar a organizar, así como el señor Eloy. Para ello, revisa la entrevista que leíste. Ahí está, justo, ¿no? La entrevista que leíste al iniciar la actividad, que es un referente o modelo de lo que vimos, ¿no? De la entrevista que le hicieron al señor Eloy, que vimos al principio, ¿no?
que vemos, a ver, sus partes, que reconocimos también ahí sus partes, que era la presentación, cuerpo y el cierre. Luego dice, vuelve a escribir el resultado de tu entrevista, ya en limpio, e incorpora toda la información que has recogido de tu familiar. Luego dice, revisa tu redacción final y compártelo con tu familia. ¿Qué más? Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Siguiente, motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Entonces ustedes van a estar ahí dialogando con respecto a estas preguntas. Muy bien, mis queridos pequeños, ahora que nos viene. Dice la maestra, reflexiona sobre tus aprendizajes y señala tu logro. ¿Cómo será? Acá dice, al entrevistar a mi familia o a la persona que escogiste, ¿qué fue lo que lograste? ¿O lo estás intentando? ¿O necesitas apoyo? Le das un check, ¿sí? ¿Crees en cuál de los tres estás? ¿Ya? A ver, ¿organicé mis ideas para preparar la entrevista? Muy bien. ¿Formulé las preguntas claras sobre el tema de la entrevista? O sea, de repente si fue claro y el entrevistado no tuvo la necesidad de decir qué cosa, o vuélveme a repetir la pregunta, no te escuché, ¿no? Entonces, hice las repreguntas también, o comentarios para obtener más información. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Seleccioné y registré información durante la entrevista. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista. Expresé mi opinión al entrevistado respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. Expresé mi opinión, ¿ve? Mira, expresé mi opinión, o sea, también quiere decir que tú, al terminar de escuchar al entrevistado, también tienes que dar tu opinión. De repente le vas a decir, muchas gracias, señor. Me parece que su opinión está muy perfecta para poder obtener o seguir valorando la riqueza de nuestra diversidad cultural, ¿no? Entonces también tienes que dar tu opinión, ¿ya? Y entonces ahí vas colocando. Si lo lograste, muy bien. O lo estoy intentando, ya está. Ya sabes que estás intentándolo y que tienes que mejorar. O si necesito apoyo, pues entonces también tienes que pedir apoyo, ya sea a tu familiar que está cerca a ti, o también puedes llamarme o escribirme, profesora, ¿qué debo hacer aquí? ¿No es cierto? Para poderte ayudar y puedas cumplirlo. Muy bien, mis queridos pequeños, eso es todo el trabajo del día de hoy. Entonces, los dejo para que comiencen a realizar su entrevista a su familiar escogido. ¿Ya? Muy bien, yo sé que ustedes son muy responsables, muy inteligentes para también formular sus preguntas. Entonces, les deseo mucha suerte y nos vemos, chicos, hasta el día lunes. Muchas gracias por todo y que tengan un bonito fin de semana. ¡Chao!